Lleva varios años desarrollando este negocio, él les va a contar ahora. Desarrolla el negocio junto con su esposa, son empresarios muy exitosos. Él es de profesión odontólogo, así que pues vamos a aprender muchísimo esta noche. Yo les pido que tengan sus mentes y sus corazones abiertos, también sus libretas abiertas para que apunten todo lo que tengan que apuntar, ¿sí? Y no les quiero quitar más tiempo, vamos a darle un gran aplauso a los empresarios. Buenas noches. Un placer mucho estar acá con ustedes. Es un placer estar acá compartiendo experiencias de vida, compartiendo, ¿por qué no?, resultados, y seguimos adelante, por favor. Está chévere porque el día atrás, bien, compartiendo experiencias de vida. ¿Quiénes de ustedes son invitados, por favor? Invitados. Para una persona que es invitada, sí, pero ese aplauso es porque ustedes están haciendo algo diferente, porque hoy van a venir a escuchar una oportunidad. Yo no sé si esto sea una oportunidad para ti, porque las oportunidades no dependen del mensaje, sino dependen del receptor. La oportunidad puede ser muy bonita, es más, mientras más bonita, más desconfianza va a generar, ¿cierto? Las oportunidades dependen del corazón y la mente del que está recibiendo. Si tú no estás listo, ahí no hay nada. Entonces yo voy a compartirte una experiencia de vida, un parecer que yo tengo en mi corazón, un parecer que para mí fue presentado hace 17 años a mi esposa y a mí. Voy a hablarte un poquito de eso para que tengas idea más o menos de quién te habla, no porque yo quiera hablar de mí, lo bueno que se ve bien. Pero esto se basa en algo que se llama el testimonio. Los testimonios edifican, los testimonios son buenos. Escuchar historias de éxito son buenos, ¿verdad? Uno quiere saber cómo es la historia, y van a aparecer muchas historias. La historia de James Rodríguez, ¿no es cierto? De qué escuela empezó a jugar, de a dónde lo llevó su padrastro cuando era un niño, o saber por qué Falcao, cuando fue por primera vez a jugar a Buenos Aires, que no tenía con qué, tenía mucho frío y no tenía medias para el frío, fue una época de frío. Y me dice la mamá que a veces se ponía bolsas plásticas para ir a jugar porque le daba mucho frío. No tenía toalla para secarse los pies. O sea, es más bueno saber cómo se hizo el chorizo que el sabor del chorizo, ¿no es cierto? Uno siempre dice, eso huele muy bueno, pero hay que ver cómo lo hicieron. Entonces, en mi caso, que quiero hacer un poco este compartir testimonial, es que yo hace 17 años ya tenía casi 10 años, no sé si de los 10 o 8, de estar trabajando exitosamente la odontología. Les digo exitosamente porque si no tener tiempo para atender gente en un día, ni en el otro, ni en el otro. Si yo buscaba una consulta, yo no tenía cita para esa semana. Eso es lo que la gente cree que es éxito, ¿cierto? Si es exitoso que yo entraba a las 7 y salía a las 7, porque cuando uno empieza la odontología, ¿sabes quiénes son los pacientes? Los amigos y la familia, y no pagan. Entonces imagínate tú, yo cuando entré a trabajar, yo quería ir a tener el consultorio lleno de gente. Quería tener 4 cuentas corrientes y 5 tarjetas de crédito y un carro y una casa y tener amigos y ser presidente de la Federación Odontológica Colombiana capítulo Cartagena, o sea, todas las cosas que uno cree que son éxitos. Y de hecho, en esos años que de trabajo yo logré todo eso y un contrato muy bueno con el Estado, con el gobierno. Que verán que ustedes hayan estado exitosos. Pero después que uno empieza a conocer el famoso éxito encomillado, es que uno empieza a darse cuenta de la realidad. Entonces, amigos míos, yo quiero decirles que yo, cuando escuché de esto, ya tenía una vida económica, como la tienes tú hoy.
Yo tenía un esquema económico en mi vida. Yo no sé si ya tú tienes trabajo todo el día, si ya tú entraste en deuda como ya yo estaba, porque ya a mí me empezó a entrar plata, pero yo quería vivir mejor de cuando ganaba yo. Yo me merecía vivir mejor de mis ingresos. Y como tenía ingresos, los bancos se dieron cuenta y me ofrecieron créditos. Y empecé yo a tener las cosas que todavía no me merecía para mostrarle a la gente. ¿Ya? Pero la procesión iba por dentro. Yo no sé cómo está tu economía. Yo no sé si todo el día estés trabajando. No sé si ya tengas trabajo. Yo no sé si ya tengas familia. Yo no sé si ya tengas deudas. Yo no sé si ya tengas pagas. Yo no sé cómo sea tu vida. Pero lo único que te digo es que si dentro de ti hay la inquietud que yo tenía cuando me mostraron esto, es posible que aquí pasen cosas con tu vida y tu destino. Esto que te voy a mostrar hoy depende de eso. Así que, amigos, una oportunidad que depende de ti. Yo estoy hablando de mi situación. Desde la tuya tú vas a ver qué haces. ¿Ya? Perfecto. ¿Estamos? Bien. Esto es algo que algunos lo habrán visto muchas veces que ya no lo quieren ver. Algunos no lo han visto nunca y no lo entienden. Pero no es más que un esquema de dónde sale la plata del mundo. ¿De dónde sale la producción del dinero del mundo? Son lado izquierdo y lado derecho. Uno arriba y uno abajo, uno arriba y uno abajo. Del lado izquierdo está la gente que simplemente la es que tienen empleo y otro le pone las reglas de todo. La vida económica de un ser humano es créate tu juego, tus reglas y gana tu juego. Tu juego es crea activos, abajo dice. Yo no sé, lo mío es odontología, lo tuyo puede ser docencia, o puede ser industria, pequeña, mediana, grande. Pero usted tiene que construir activos. Estamos en el mundo donde el que está apostándole y que sale hoy a trabajar y quede todavía en pensiones, hermano, está fuera del tiesto. Hoy voy a hablarles de un tema que es, usted tiene, el juego de la vida económica es, usted tiene que ganar el juego antes de los 40 años y haber construido mínimo 2 o 3 activos. ¿Qué es un activo? No voy a hablar de economía ni de nada de esas cosas, no quiero meterme en esos temas, mi mente de Dios me ha enseñado mucho el tema, pero un activo es algo que cada año vale más dinero, que cada año se valoriza más, que produce plata todos los meses, que cada año se valoriza más y que es susceptible de ser vendido. Ojo, un activo es algo que todos los días produce dinero, que cada año vale más y que es susceptible de ser vendido. Deme un ejemplo de un activo. Bienes raíces. ¿Ah? Bienes raíces. Bienes raíces. Una casa. Ahora, si es su casa, según un señor que se llama Roberto, si es su casa, no es un activo, porque no le produce plata todos los días. Si es una casa, 5 apartamenticos que usted tiene, vamos a poner un barrio estrato 2, no pongan nombres porque no es bueno poner nombres. Si usted tiene 5 apartamenticos, tumbó una casa, hizo 5 apartamentos en un barrio estrato 2, el nombre que usted conoce. Usted tiene usted es el señor Barriga, usted va todos los días. ¿Qué tal que usted todos los años, yo no sé en qué trabaja usted, si usted todos los años, su ganancia del año es comprarse un apartamentico en estrato 2, en 20 años, ¿cuántos tiene? 20 apartamentos. ¿No creen que esa es la mejor pensión de la vida? ¿Usted cree que en 20 años se puede retirar y vivir de eso? No, pero usted que valga 300.000 pesos en la vida. Yo no sé, Cartagena la arriendo muy costosa. Cartagena, el 300.000 no hay en ningún barrio. En ninguna comunidad se encuentra arriendo de 300. ¿Cuántos 3 por 6?
millones tiene? Si son 20 apartamentos a 300. 6 millones. Pensiones de 6 millones no abundan aquí en Cali, ¿no es cierto? Pero abundan las de 1.200.000, 1.500.000 con los deducciones, 700, no es cierto. 20, 30 años para eso, campeones. Yo lo que quiero decirles es que yo no sé en qué cuadrante estés, si eres un empleado, si eres un autoempleado o dueño de negocio, o si eres un empresario, que es la otra vez, yo le digo empresario, o si eres un inversionista. Lo único que te digo es que usted tiene que construir activos. Hoy viene usted para que alguien viniera desde Costeñilandia a decirme que usted no tiene que trabajar más, que usted no salga más nunca a trabajar, que usted salga a producir. Si usted cambia la palabra trabajo por producción, usted va a construir activos. Quiero decirles que cada uno de nosotros está en uno de esos cuadrantes. O trabajo para el SENA, o para la DIAN, o para un lavadero de carros, me dan un salario, o tengo un negocio, o trabajo para el Ingenio Manuelita, o trabajo para el grupo, todos esos grupos económicos grandes del Valle, o tengo un pequeño negocio, tengo un taller de mecánica, de costura, tengo un 3 size, dicen aquí, café internet. Soy contratista de la industria. Eso es autoempleo. La característica es que el que está metido ahí, si no va al trabajo, no hay plata. Yo era autónomo autoempleado. Trabajaba para Ecopetrol, pero en mi consultorio, porque yo ya no quería relación laboral con él. Me pagaba un poco de dinero, me mandaban muchos pacientes, pero yo era un contratista. Yo tenía que trabajar y si yo me enfermaba, no había plata en mi negocio. Eso se llama autoempleo. Ahora, tu empresario es cuando tú tienes más de 50 personas debajo de tu jurisdicción. Una cosa es autoempleado, tú tienes 4 empleados, ¿sí? Un empresario ya ha construido algo que anda sin su presencia. Difícilmente en la vida tradicional, pero eso es empresa. Ardila Lule no tiene que estar presente en el tema de la gaseosa. Tiene gente. Pocas personas llegan a ser verdaderos empresarios. Pocas personas. Es muy complicado. E inversionistas no. Ahora yo te voy a hablar, es que te voy a hablar hoy del lado derecho del cuadrado. Te voy a hablar del lado derecho. ¿Ya? ¿Cómo pasar de E a D o de E a I? O de A a D o de A a I. Eso es simplemente un juego de juego. Porque queremos construir activos. Si ustedes quieren llevarse algo claro esta noche de su cabeza, es: yo tengo que construir activos antes de los 40, 50 años. Y si quieres construir activos, olvídate de la gastadera, te lo digo de una vez. Olvídate de vivir en base a antojos, en base a modas. Hay que gastar porque estamos de fiesta. Hay que gastar porque es tarde. El que construye activos es enfocado. Es un juego. Adelante. ¿Por qué hay tanta pobreza? Pobreza no es costillas al aire. Ojo, pobreza no es costillas al aire. No piensen que pobreza es esas fotos que sacan de Somalia y de Tanzania y tal. No. Pobreza es que usted se quede sin trabajo mañana y el mes que viene le toque vender el carro. Eso es pobreza. Pobreza es que usted se gane 1,5 millones de pesos y llegue a la quincena y la plata le dure 2 días. Eso es pobreza. Eso es pobreza para la Organización Mundial del Comercio y para el FMI. Pobreza es que usted deba más de lo que debe deber. O sea, vamos a ver claro dónde estamos. Yo sé que hoy voy a decir cosas que pueden doler, pero gracias a Dios no voy pasado mañana. Porque hay gente que no sabe que sabe. Vamos a ver si me canta este trabajo. Hay gente que no sabe, o sea, que no sabe que no sabe. Los que no saben que no saben. ¿Cómo se les podría llamar?
No saben que no saben. Ignorancia. Ignorancia no es peyorativo, es simplemente una característica de la mente. Yo no sé que no sé. Hay gente que sabe que no sabe. Y hay gente que sabe que sabe. ¿Dónde estás tú? Hoy quiero que tú te vayas de aquí sabiendo que no sabes muchas cosas y que tienes la responsabilidad de saberlas. Simplemente. Eso es todo. Entonces, ¿qué era lo que le iba a decir yo? Que le dije que no le iba a gustar. Se me fue la idea. Se zafaron. Amigos míos, una de las causas de los problemas de la economía del mundo es que uno no sabe. Es que la información que uno le dieron fue errada. Es que la materia que yo vi de niño que se llamaba ahorro, la quitaron ya del peso. ¿Está bien? ¿Y quién de ustedes vio cuando era niño ahorro? Urbanidad. ¿Usted no lo vio? Todos muy no, jóvenes. Es puro reggaetón, Daddy Yankee. O sea, yo quiero que ustedes entiendan y se expliquen por qué las cosas están pasando. ¿De dónde vienen las cosas? Entonces, campeón, a uno le entrega una tarjeta de crédito y no le hacen un curso para manejarla. ¿Quién le ha dado un curso? No se le entrega hasta que no haga el curso. ¿Qué le dice la pelada? Lo asesina el mismo. ¡Dese gusto, mijo! La taquera, como dicen allá, la taquera es la de una rumba y el sistema no quiere que tú sepas. El problema es que uno no está educado para el éxito y para la riqueza. El problema es que hay una materia que no la dan ni en los posgrados, que se llama metas, y usted solamente la conoce cuando empieza a trabajar para cumplir la meta a otro. El problema es que nuestros padres no nos enseñaron desde niños a tener metas, porque ellos no la tenían. ¿A quién de ustedes los sentaban en la mesa cuando tenía 8 años y decían: mis hijos, este trimestre la meta de la familia es construir un nuevo piso o un nuevo baño para ustedes? Este trimestre la meta es ir a la costa. Vamos a trabajar todos para una meta familiar. ¿A quiénes les crecieron escuchando eso en la mesa de tal comedor? ¿Y saben qué es lo triste? Que el éxito del ser humano depende de la palabra metas. Si usted no aprendió Word, no aprendió Excel, no aprendió PowerPoint, no aprendió todas las cosas que hay hoy, no aprendió derivada, no aprendió a sacar logaritmos, no aprendió nada de eso, pero aprendió a tener metas desde niño, usted va a ser rico y listo. Si usted quiere que yo le dé un sinónimo de lo que es riqueza, se llama metas. Si usted aprende a tener metas en la vida, usted va a ser rico. Se lo repito de nuevo. Si usted no aprende a tener metas en la vida, usted va a ser pobre. Las pocas veces que usted ha tenido metas en la vida, usted ha logrado cosas importantes, ¿no es cierto? Cuando yo tenía la meta de ver la cara a Liliana, usted no sabe lo que yo hacía. Hacía cosas inverosímiles. Cuando yo tenía la meta de comprar mi unidad odontológica, apareció la unidad odontológica. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigos? Que nosotros no tenemos educación para el éxito. Nosotros tenemos educación para el título, y eso no está mal. Si usted es un ingeniero, un médico, un abogado, perfecto. Pero si no le enseñaron a ser exitoso, va a costarle trabajo. Ahí está la diferencia entre alguien con título y alguien con éxito y alguien sin éxito con el mismo título. Los exitosos de una profesión no están, y los estudios lo dicen, no son los que mejores notas sacan, son los que aprendieron a tener metas y a ser líderes. Entonces, amigos, si es una materia que no tenemos, cuando yo conocí esto hace 17 años, que yo había hecho varios negocios, yo me di cuenta que esta máquina se iba a cansar algún día. Esta máquina pasaba metida todo el día en la boca ajena. Si yo no estaba metido todo el día en la boca ajena, yo no estaba dando plata, y eso me tenía preocupado, porque eso cansa, eso estresa. Entonces, ¿quién era la máquina que producía plata en mi vida? Yo. El día que me moché este dedo, duré 2 meses
incapacitados. Y 2 meses que no gané dinero. Empecé a comprar taxis, porque tenía que crear una máquina que llevara el dinero a mi casa. A comprar taxis, a poner guías de codornices, a poner almacenes de venta de cosas. Y eso no era más que autoempleo. Y yo era un autoempleado de la odontología. ¿Cómo hacía para tener otro autoempleo de los taxis? ¿Qué creen que me pasó? Me quebré, porque el autoempleo exige la presencia física de uno. ¿Quién de ustedes ha montado un negocio para que el primo se lo maneje? Aquí, el cuñado. ¿Quién ha montado un negocio para que el cuñado le maneje el negocio del primo? Hermano, se perdió el cuñado y se perdió la plata. 3 años sin hablarse con el cuñado, 4 años. Autoempleo simplemente, campeón. Y entonces me puse a hacer negocios. Cuando yo veo esto, que es un negocio que está diseñado para ofender la inteligencia de ustedes y la mía. Este negocio es fregado porque ofende la inteligencia de uno. ¿Cómo se te ocurre? Cuando yo lo veo, yo lo canto, porque yo estaba inquieto. Si usted hoy no está inquieto con lo que yo le dije, o sea, si su vida ya no hay un grado de inquietud con relación a la vejez, a los negocios, a la estabilidad de su trabajo, de pronto tienes un trabajo que el año que viene no va a existir. ¿Quién me asegura que su trabajo va a estar el año que viene ahí esperando? Nadie. Entonces tenemos que hacer cosas. Yo las hice. Yo compré los taxis porque yo sabía que había que hacer algo, crear activos. Lo demás que me metí 3 veces por donde no era. Cuando a mí me presentan esto, yo digo, wow, pero cuando lo veo, me doy cuenta de que de esto no sabía nada. Yo sabía que no sabía. El que cree que va a hacer este negocio creyendo que ya lo sabe, está perdido. ¿Y sabe cuál fue la primera gran prueba para mí? Que me dijeron, tú tienes que aprender a hacer esto para que te vaya bien. 10 días de haber entrado. Vámonos para Bogotá para una convención. ¿Convención? ¿Qué es eso? ¿Para qué me vas a llevar para allá si ya yo compré 6 kits? Era unos kits que eran unas cajetonas. Ya yo compré 400 puntos. Que no sé qué voy a hacer con ellos porque yo no sé vender. Pero ya, tú tienes que estar alegre y contento de este berraco que te ha salido. Y me dice Edgar Mora, no señor. Un aplauso para mi amigo Edgar. Yo dije, no voy. Y me mandan a un tipo desde Río de Janeiro a Cartagena a que me dijera que tenía que ir a una convención. Y yo no fui a la cita. Digo, que venga acá. Que venga acá, que estoy ocupado. Ese ocupado, que venga. Y yo soy el mejor prospecto que han metido en Cartagena. Mira lo que le digo. 3 días duró en Cartagena y el 4.º día, a mí me dio algo aquí y yo me fui a escuchar. No, ya me desocupé y lo veo con pantaloneta, más joven que yo. ¿Y tú qué sabes hacer? No, yo soy editor de video. Yo no sé qué es editor de video. No sabía que había una carrera que se llamaba eso. Yo soy editor de video. ¿Y qué más sabes hacer? No, sé tocar saxofón. ¿Y qué más? No sé montar bicicleta. ¿No tienes anillo de grado? No, no tengo anillo de grado. Pero algo me dijo aquí. Este tipo tiene 4 días de estar en el hotel, está bronceadito, y yo tengo 4 días de estar en el consultorio. Sentido común. Y me fui y le dije, hermano, ¿qué tengo que hacer para yo tener la vida que tú tienes? Porque eres más joven que yo y tienes la vida que yo no tengo hoy, comienza. Y me dijo, ¿sabes qué? Vete para la convención. Porque quien está convencido en la vida no logra sacar nada de la vida. ¿Sabes qué vino yo acá a hacer desde Cartagena todo este río? A decirte que te vayas para la convención. Porque tú te tienes que convencer de las realidades de la vida y del poder que tú tienes adentro de ti y de las cosas tan grandes que tú puedes desarrollar gracias a esta oportunidad. Yo te invito a que tú vayas a la convención que va a ser en el centro de eventos de Pacífico. Vaya al Pacífico. Va a ser el 19 y el 20. 19 y 20. ¿Tú tienes el flyer ahí, por favor? Vamos a mostrarte. Yo vine a hablarte de eso.
No te he hablado de cómo se hace este negocio. ¿Te he hablado de eso? Si tú tienes verdadero interés, te invito ahora al hotel y yo te explico allá. No, mentira. Ya te voy a decir. El flyer, bueno, sí. Ese señor se llama Doble Diamante Mágico Mario Rodríguez. ¿Quiénes son solteras aquí? Él dice soltero y se quiere casar con una colombiana. Es doble diamante de este negocio. ¿Qué es eso? No te preocupes. Si no te gustan los pelados, le compro una peluca y plata. Tremenda ser humano. Michelle y Alberto Aguilera, diamantes ejecutivos de Estados Unidos, unas personas fantásticas, unos dominicanos radicados en Estados Unidos. Ustedes tienen personas de verdadero crecimiento, de verdadero ejemplo, y que están bien desde allá a decirte a ti, a que tú encuentres dentro de ti el porqué. Michelle y Alberto Aguilera. Y de Colombia, diamantes de Bogotá, Elsie y Nelson Rodríguez, de Colombia. Más todos los diamantes de Cali que hay aquí. Porque dos días, tarde de un sábado y noche, y mañana y media tarde de un domingo. 19 y 20 de julio. Yo me fui para Bogotá y me convencí. Mi mujer dijo, mijo, esto lo vamos a hacer. Y a los 5 meses, mi mujer ganó lo suficiente para no tener que ir a trabajar de más a nadie en la vida. Y de ese día nunca le ha trabajado a nadie más. ¿Quién de las mujeres quiere tener la libertad de poder atender y dedicarse a su familia? Era su gusto. Algunas mujeres no quieren estar en la casa. No te preocupes. Montas una oficina de agua y te mantienes todo el día en la calle. Montas tu oficina. Pero Liliana quería ver crecer a sus hijos. Que las muchachas ya lo estaban levantando. Las muchachas le hablaban a Liliana de sus adelantos. Cuando llegamos a Esmeralda, unos años después, yo me retiré de mediodía de los consultorios. Yo cerraba el consultorio a las 1 de la tarde y nadie más me veía hasta el día siguiente. Porque este negocio me dio la libertad. Y la libertad la encontré en una convención. Porque las cosas se hacen cuando uno se convence. Quiero decirles, amigos, que la información para ser fracasados en la vida ya la tenemos en el cerebro todos. La información para el fracaso ya está en tu cerebro. Y tú no es que la hayas buscado, ella se metió sola. Usted coja un lote y déjelo abandonado. ¿Qué le entra a ese lote? ¿Qué más? Cucaracha, ¿qué más? Basura, de todo lo que le eché. ¿Qué más? Marihuanero también entra. Entra de todo. Si usted abandona su cerebro a merced del medio ambiente, usted va a ser pobre toda la vida. Dúralo. Amigos míos, hoy yo los invito a que ustedes tomen control de lo que entra aquí. A que ustedes decidan quién influye sobre este. Porque esa es la principal y mayor responsabilidad de un ser humano. Decidir quién me va a impactar a mí. Cuando yo abro un televisor que es sabroso, a mí me gusta, porque me gusta ver un programa muy bueno que se llama Travel and Living Channel, porque ahí sueño. Porque me gusta ver un programa muy lindo que se llama Animal Planet, porque me gusta ver programas muy lindos. Me gusta uno yo veo televisión, para eso fui diamante. Si usted no es diamante, no puede. No, de verdad que uno sobre unos tipos que compran antigüedades. Porque a mí me gustan las antigüedades y se presenta cada locura ahí, aprendo de baños. A mí me gustan las antigüedades. Pero yo no veo noticieros. Yo no leo periódicos, ni el cubo. Quítame el cubo. Yo no leo esa vaina. Yo no ando con gente negativa. Yo no ando con gente envidiosa. Sí, los veo y los acepto porque no voy a pelear con ellos. Pero digo, me abro. Y no entra. Yo tengo una tía más negativa. Me tengo que escuchar 3 CD para ir a visitarla. Por Dios.
y 5 cuando sale la O sea, casa. hasta la manera en que me saluda me dice, mira el saludo este. Caramba, y cuando los ricos visitan a los pobres. Se tiro como media hora de sátira y sarcasmo. Después otra media hora de quejas. Y después me brinda comida, que es muy buena la comida. Entonces vean eso. Campeones, la información para uno ser fracasado ya existe, aquí está el programa. Vayan a esa convención, campeón, porque el éxito y las decisiones importantes en la vida son emocionales. Ustedes no tienen idea. Yo no sé qué hay allá, yo no sé, pero yo de allá dije, por primera vez siento yo que hay algo que depende de mí y yo creo en mí. Y me puse la meta de plata, y de esa convención a los 4 meses ya yo era plata. Y habían 11 productos, y la pasta de dientes hace 17 años costaba 11.600 pesos. Y yo llegué a plata con pasta de dientes hace 17 años de 11.600 pesos. Y un detergente de 1 kilo de 750 gramos que costaba 27.800 pesos. 17 años antes. ¿Y hoy qué tienen ustedes? Después de 17 años la pasta dental a 14.900 pesos. Y la otra vale igual, y esta da 200% más de rendimiento. Ambos, y en la medida en que crece, el producto tiene que bajar. Eso se llama economía solidaria. Ambos ya repartió 2 millones de pesos que usted quiera en este país. Millones de dólares en todo el mundo. Pero para que eso sea verdad en su vida, yo no sé si a usted le gustan los negocios o no, usted tiene que cambiar el chip. Y lo primero que les he hablado hoy es de que yo, para cambiar mi vida y para ser libre como soy hoy, estuve dispuesto a ir a la convención. ¿Quiénes están levemente interesados en ir a una convención? Hacia la mano. La mitad. ¿Qué voy a hacer? No se preocupe, hace con el juego. Sigue con eso. Quiere decir que hay que hablar con la otra. Hay que hacer la técnica del galo. ¿Cómo hace el galo para vender? ¿Cómo es el negocio? Ya voy muy atrasado. ¿Cómo es el negocio? Simple. El negocio ya todos lo estamos haciendo en Cali. Todos estos 2,5 millones, 3 de habitantes ya hacen esto. Comprar las casas, comprar. La mitad del mercado es comprar aseo, comprar belleza, comprar cosas para el cabello, comprar. ¿Dónde compra usted? Yo creo que nos volamos una. No, la verdad. Usted compra indirectamente a la fábrica que está en la esquina. Usted es un comprador indirecto. Usted es un comprador directo. Indirecto. Indirectamente le compra a la fábrica que está en Palmira. Pero la fábrica no le vende a usted, le vende a este grande, que le vende a otro más chiquito, y puede haber 3 y 4 cambios de mano y usted compra el de la esquina. Cuando usted compra, usted paga toda la operación. Sigamos. ¿Cuál es la propuesta? Que cambie, que quite ese sistema y que se cambie de marca y que se cambie de proveedor. Dirá usted, ¿y por qué me voy a cambiar de marca y de proveedor? Dame unas razones. Ojo, porque esto es importante cuando usted esté compartiendo. Hay 4 razones para que tú te cambies de marca. 1, el producto sale más económico que el que tú compras. No me importa la marca, sale más económico con el que la va dando. 2, rinde más. 3, es más fino. 4, es biodegradable. Y 5, te devuelve la plata cuando compras. ¿Usted cree que esas 5 razones son importantes para que alguien pruebe cambiar de marca? Sí. O sea, el tema es que todos cambiamos de marca y que cambiemos de sitio donde compramos. El sitio, adelante. Se llama Amway Corporation. ¿Sabe quién es ese señor de la izquierda? Se llama Donald Trump. ¿Sabe quién es ese señor del centro? Se llama Paul Sampson. Y el señor de la derecha se llama, no es del Cauca, él se llama Robert. Él se llama, él es de Hawái. Es parecido, porque la gente de Hawái vino aquí al Cauca.
No, ¿verdad que sí? La expedición. Hay una teoría de que América llega por ahí por el Pacífico. Bien. Al contrario, los peruanos llegan a Asia. Esos tres, vamos a mandar ese video. Vamos a mandarle. Qué pena, ahora no podemos ir. Ya. Famosos en el mundo. Cuando ese hombre de izquierda se quiebra, todos los inversionistas del mundo lo buscan. Hable plata, porque él sabe de negocio. Multimillonario. Ahí estuve en los edificios que ha construido en Dubái. ¿Se acuerdan de la premisa? This is not a long shot. This is going to be something that's really amazing. I want people to be successful. I want people to make a lot of money, and I want people to enjoy it. I saw such unbelievable enthusiasm for the group, for the founders, and for the product, and for what we're doing. And I have a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan. Yo creo en network marketing. Si usted necesita hacerse rico, Then I'm pretty successful. empiece por network marketing. El tercer millón. Entrepreneur, professor, and the author of 8 best-selling books. El próximo. Latest research. You may be asking yourself, what is the best place for me to get started in wellness without putting my savings or job at risk? One of my favorites, particularly for new entrepreneurs and for busy individuals looking for extra cash, is direct selling, which is also called referral marketing, network marketing, or multi-level marketing. But whatever it's called, it's something anyone can do. Education doesn't matter, experience doesn't matter. You don't have to go through the traditional hiring process or risk a large cash investment. Welcome to Robert Kiyosaki's The Business of the 21st Century. Robert Kiyosaki is recognized internationally as one of today's leading financial experts. The author of the best-selling Rich Dad, Poor Dad, his books have been translated into 51 languages in 109 countries and sold more than 28 million copies worldwide. Robert has spent his life educating people on how to Educando de cómo ser libre financieramente. now through this special video presentation. He explains También recomendando el network marketing. the business of the 21st century. A mí este video no lo I built many businesses from scratch, and as some of you know, a lot of them crashed also. Statistics show that most new businesses fail within the first 5 years, 90% in fact. And of the 10% that survive, the remaining 10% crash in the second 5 years. So in other words, most are gone in 10 years. So I've looked at many different models, and one that stands out for me is network marketing. And the reason for that, it takes very little upfront cash. It's low overhead. You can do it part-time. Keep your daytime job, but do this part-time. So let me tell you about my introduction to network marketing, because I had a very closed mind to it. Since I could build my own businesses, I said, why do I need a network marketing business? So with that, I realized then that network marketing wasn't about making money, but it was about helping people to help other people make money so they can become financially free. So the beauty of network marketing, I said, like it's very low entry point, doesn't take much money, you can do it part-time. Network marketing depends on building a network. It's called word of mouth, like you recommend a movie to a best friend. So really, the reason I support network marketing is it's not about selling. It's about people, helping people build assets in the asset columns, becoming business owners, and then becoming investors. Pero amigos, 3 referentes de la economía del mundo actual diciéndote que le prestes atención a lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué te digo eso? Porque la empresa más grande del mundo de network marketing se llama Amway Corporation. Porque hay miles de empresas que se disfrazan de network marketing y existen en Cali y no van a durar mucho tiempo. Porque aquí tienes la libertad de construir, guiado por tu líder, verdaderamente una empresa grande. Así que amigo, yo te quiero decir, no tengo que hablarte de dinero, de utilidades, eso te lo vas a explicar ahora. Pero quiero decirte que si tú aprendes a hacer una meta, y si tú aprendes a tener un sueño, y si tú aprendes a ser disciplinado, aquí encontraste tu libertad.
¿Cuál es la parte negra de este negocio? Si la hay. Si la hay. Que tienes que ser tu propio jefe. Y la gente que no va a ser exitosa nunca, lo primero que aprende es respetar es sus propias decisiones. Oh, ¿cuántas veces soltaste una dieta? ¿Cuántas veces soltaste un libro en inglés? ¿Cuántas veces? Eso es simplemente que usted está aprendiendo a ser su jefe. Los seres humanos aprenden más rápidamente a trabajar para otro que a trabajar para sí mismo. Y usted quiere ser rico, aprenda a trabajar para usted mismo. Y para trabajar para usted mismo y ser rico, usted tiene que aprender a prestarse atención y a honrar las decisiones que usted toma. Es mejor que le empujen a uno. Usted es empresario de Amway y todavía tienen que llamarlo para recordarle que hay una OEA. Todavía tienen que llamarlo para recordarle que hay una convención. Todavía tienen que llamarlo para recordarle que hay un cierre. Usted todavía no es dueño de su negocio. Usted está pensando que usted necesita un jefe. Si lo necesita, perfecto. Pídale el favor al Apple. Pero el negocio y la vida es cuando usted aprende a ser su propio jefe y a ser el líder, la locomotora, porque hay que seguir arrastrando vagones hasta que se vuelven locomotores. Campeones, esa fuerza, esa convicción, esa claridad, esa creencia en uno mismo la encuentra usted en la convención. Son 160,000 pesos que vale eso. ¿Cuánto vale la charla de Kiyosaki? Carlos, la de Kiyosaki, 200, 220. El gallinero. Y hay 600 también. Si quieren ir allá, vayan. Pero si ustedes quieren ir a ver a Kiyosaki, es como ir a ver a Juan Gabriel. Chévere, porque dice que tiene un show. Pero lo verdaderamente grande de Robert Kiyosaki está en los libros, campeón. No piensa que Kiyosaki es Juan Gabriel o es Rafael. No estoy en contra que usted vaya. Yo lo que quiero decir es que si usted aplica el conocimiento, usted va a tener España a todos lados. Yo quiero decirles que si eso vale 600, en la convención usted va a encontrarse con usted mismo. Robert va a decir lo que dicen sus libros y Robert va a decir que le compren sus libros. Eso es muy bueno. Pero usted necesita una información que lo empodere a usted. Usted no necesita ir a decir, uy, qué berraco. Usted necesita ir a decir, uy, yo soy un berraco porque yo voy a echar esto para adelante, campeón. Usted lo que necesita es creencia. Usted lo que necesita es creer en usted, es ponerse una meta. Usted lo que necesita es fe y disciplina. Y empezar este camino de realización personal y de logros en la vida. Eso va a encontrar ahí. Usted no tiene idea de la fuerza que hay en un evento de eso. Usted no tiene idea del espíritu que se siente en un evento de eso. Porque es cosas positivas. Porque son vivencias de la vida. Sí, ¿sabes qué me ayudó a mí a tomar la decisión de mi primer curso? Ese muchacho me dijo, mi primera convención, vendí el saxofón. Porque era en Estados Unidos. Vendí una bicicleta superada. Yo no sé si ustedes conocen esa marca. Una bicicleta superada, mi saxofón y le presté una plática a mi abuela que nunca le pagó. Le dije, ¿usted hizo eso? Yo, sí. Y no me arrepiento porque hoy soy esmeralda, era un esmeralda. Yo no tuve que hacer eso, yo tuve que meter un tarjetazo por la lotería. Y me fui para Bogotá. Campeón. Y es la mejor dinero que yo he invertido en mi vida, porque gracias a eso mi esposa y yo somos libres. La convención como tal, yo no te la puedo describir, pero lo que sí te puedo decir es lo que se siente allá. Se siente usted verdaderamente frente a un espejo con usted mismo. Se siente usted verdaderamente que por primera vez hay algo que vale la pena y que depende solo de usted, porque en la vida uno dice, ya me gradué, ahora una palanca. ¿Quién me ayuda a buscar un puesto? ¿Quién conoce un jefe, un gerente de banco que me preste? ¿Dónde consigo más baratito? Cuando usted descubre ese poder, va a volar un águila.
Seguimos adelante. ¿Qué es el negocio? Ya se lo dije. Cambio de marca, comprar. Ya lo están haciendo. Toda Cali hace fila para pagarse contado, ¿sí o no? La mitad de un mercado es cosas que hago y vende. No vende yuca, no vende fresas, no vende carne fría, vende cosas que no se dañan. O sea, el negocio ya está y mueve plata que usted no tiene. Cambiemos de marca, adelante. Línea la que usted quiera, belleza. Espántase. ¿Cómo así? Si eso es verdad, si los productos son verdad, si la calidad es verdad, si el ahorro es verdad, si el cuidado ambiental es verdad, yo le digo a 3. Eso se llama fácil. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. 3. Que se conecten con la empresa. Yo estoy en un negocio de conexión. Yo conecto gente. O con el producto, eso se llama venderle, o con la empresa, eso se llama conectar. Ese es mi negocio. Yo te estoy diciendo que compres al precio que yo compro. Si no quieres, yo te atiendo, igual te vas a ahorrar el 50%. ¿Qué problema hay con eso? Si te conectas, te ahorras un 30%. ¿Qué tal? Además del 50%, sí. Simple. Ahora, vender. ¿Quién de ustedes les gusta vender? Wow, no. El resto, más de la mitad, no les gusta vender. Yo les digo, no es vender, es distribuir. Ojo, lean entre líneas. No es vender, es distribuir. Tú verás a ver cómo distribuir. ¿Cómo distribuyo yo? Ah, pues yo conozco 6 amigas que les gusta vender. Ah, listo. ¿Van a echar su margen en venta? ¿Cómo lo hacen? Conozco 10 amigos que les gusta comprar, les doy código. O sea, es crear una red. Ahí está. Expansión de mercados. Si tu negocio compra 2.900.000 pesos, te devuelven el 9%. Si compra 28 millones y medio, te devuelven el 21%. ¿Qué es el 21%? Entre 5.300.000 y 3 millones de pesos. Es un 21%. ¿Por qué? Porque depende de cuántos de ahí, de tu grupo, se han ganado bonos y hay que sacarlo de ahí. Eso es todo. Simplemente sigue adelante. Puedes expandirlo por Colombia, muchos mercados. Puedes poner gente. Yo tengo un grupo aquí en Cali y yo estaba en Cartagena. Cuando entregamos, yo no había venido a un congreso en Cali, allí en la torre, el edificio aquí, en el centro. Intercontinental. Ahí. Sigue, por favor. Te puedes pasar para Venezuela. Yo tengo grupo en Venezuela. Ya no me he pagado la plata, pero tengo grupo. Tengo grupo en los Estados Unidos. Tengo un grupito que está empezando en España. ¿Qué es un grupo? Alguien que se conectó con alguien de mi grupo. Es un grupo. Es el chisme. Estoy comprando más bacano, más barato. Adelante. Rentabilidad 30%, 43%. Por ejemplo, el que mueve dos detergentes para lavar ropa diarios se gana un mínimo. El que vende 2 SA8, que es el mejor producto del mundo para lavar ropa, se gana un mínimo. Y hay gente que trabaja 10 horas por un mínimo y no entiende. El que vende una XX diario se gana otro poco de plata. Amigos, ahí está. ¿Cómo vas a aprender a matar esa punta? Yo no sé. Yo no quería vender ni sabía vender. Y yo me inventé mi manera de vender. Como decía un amigo mío, que habla de ustedes. A uno le pagan por resolver problemas. ¿Cuál es tu problema? ¿No sabes vender? Solucionarlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Eres tímido? Solucionarlo. Por ejemplo, mi problema de no saber vender. Me busqué 3 paisas y no metí al negocio. Un paisa es Esmeralda. Ya. Yo solucioné mi problema y ellos me enseñaron a vender. Yo les enseñé a ponerse la pata. Mira, eso es un intercambio de tecnología. Mira qué chévere. Usted va a ser rico si aprende a solucionar problemas.
Es que yo no sé salir de noche. Hágalo de día. Hay un diamante que se llama, en español, ¿cómo se llama? El de los casinos. Ángel de la calle. Ángel de la calle. Ángel de la calle. Trabajaba en un casino de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y llegó a diamante. Se despertaba a las 4 de la tarde. Y entre 4 y 6 llegó a diamante. No llegó a diamante. Llegó a conseguir la plata para no trabajar de noche. Y cuando estuvo todo el día libre, se hizo diamante. Solucionó su problema. Aquí no estamos para escuchar de, ay, es que yo nací, yo soy Virgo y yo no me pegaba de chiquito y me amarraba de un árbol. Todos tenemos cosas feas que mejorar. Adelante, campeón, ya me voy. Y ahora es socio, ahora es socio corporativo. Vamos a ver quién es amigo. Sale para allá. Oye, amigos, ¿sí le creen? ¿Me he pasado? ¿Me he pasado quién? No, usted no va a decir que no. Ustedes lo que quieren. Somos los que toman las riendas de sus vidas. Somos los que decidimos nuestra propia oficina. Somos los que poco a poco conseguimos algo más. Somos los soñadores que no se duermen. ¿Y tú? Somos Amway. Hay que entender que uno no sabe qué sabe. Y yo le estoy diciendo, aquí está. Yo empecé a leer estos libros. 10 frases poderosas para personas positivas. Los secretos de la mente millonaria. Tribu de Seth Godin. Es negocio ser honrado, mira eso. Hay un libro que se llama Piensa y hágase rico. Piensa y hágase rico. Yo tenía un libro en mi mente que se llamaba Hágase rico y después piense. Sí, uno es de ese mundo. Hay gente que primero me hago rico y después cae en la cárcel. Y hubiera pensado. Amigos, con esto, con las conferencias que hay en este negocio, con el apoyo corporativo y el apoyo de seres humanos que ya han recorrido el camino contigo, te puedes llegar adelante. Campeones, yo vine hoy a decirte que hay una oportunidad. No te enfoques en lo que te hace, en las debilidades que tienes.
Yo no tenía tiempo. Yo no tenía habilidades de vender. Ojo, esa era la mía. Mi mujer no tenía habilidades de hablar con la gente y no tenía tiempo. Pero fuimos equipo, construimos algo grande. Tus debilidades no son importantes, son importantes tus motivos y tus sueños. Acabamos de llegar de Dubái, de la India y de Estambul. La luna de miel de mi esposa fue en la isla del Rosario, no por bonita, sino por cerquita. Fue un sitio chévere, un hotel bueno, pero era porque era cerca. Yo hubiera querido estar en Aruba, pero me costaba más. Todos los años le doy mínimo 3 lunas de miel a mi esposa en el exterior. ¿Cuántos países te faltan por conocer? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Tiemblas cuando suena el teléfono? ¿No contestas los teléfonos? Yo nunca miro la pantalla de un teléfono para contestar. Nunca me ha tocado mirar. ¿Se puede? No se puede. A mí se me cae una moneda y me da flojera de poder. No es por hablar bobado, es porque yo estoy cambiando mi relación con el dinero. En mi casa tú llevas monedas por todos lados. ¡Ay, se cayó de nuevo! ¿Qué viene de ahí? Eso es parte de la decoración. ¿Qué relación tienes tú con el dinero? ¿Qué relación tienes con la abundancia? Te invito al fin de semana más poderoso que pueda haber para uno cambiar esa relación. Te invito a que tú entiendas la alegría de encontrar un camino para la libertad. Hoy viniste aquí a encontrar un camino para la libertad. Los detalles te lo van a dar ahora si tú le preguntas. Si tienes dudas, vete para la convención y después hablamos. Y ahora en esa convención solo lo sabrás si tú vas. Pero todas las personas que están aquí, pónganse de pie los que han estado en una convención. Lo pueden dar como testimonio. Ahora, pónganse de pie ustedes de corazón. Si ese fin de semana, ¿por qué no ir a una convención? Pónganse de pie si usted quisiera ir a una convención. No estoy preguntando si tiene la plata, si tiene el tiempo, el permiso, los medios. Es ¿por qué no ir a ver una información diferente? Póngase de pie, por favor, y vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que si usted no encuentra lo que fue a buscar, le devuelvo la plata yo. Ahí sí te va a poner de pie. Amigos queridos, eso era todo. Un testimonio de vida. Yo soy libre, yo quiero que tú seas libre. Yo quiero que tú estés atado a la pobreza y a todas esas cosas. Un negocio simple para corazones simples. Espero no haber perdido tanto tu inteligencia, pero los caminos que llevan a las verdaderas cosas grandes son simples. Muy buenas noches, los quiero mucho y gracias.